Saludos, bienvenidos a El Espacio de Juan Manuel Podcast, ahora en YouTube, a través de la plataforma 180 grados. Actívense, denle la campanita, denle like y ahora aquí también en YouTube por la plataforma 180 grados, El Espacio de Juan Manuel, también en X, en Twitter y también en YouTube. Hoy me tengo la dicha y el honor de tener aquí al invitado con el que me estreno en esta plataforma de YouTube en 180 grados. Y es Euric Santi. Mucha gente dirá que es disruptivo, que pelea mucho, que se queja, pero creo que el 99.9% de lo que él dice tiene razón. Entonces, quiero dar la bienvenida a Euric Santi en este espacio de inicio y de estreno del espacio de Juan Manuel en YouTube. Bienvenido, Euric. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias a todo el público que se unirá también aquí en YouTube. Y nada, pues aquí estamos para servir y para conversar respecto a lo que ya tenemos previamente. Claro que sí. Euric, yo quiero iniciar primero con el tema de la corrupción. Es una constante, es un tema obligatorio, no solamente de redes sociales, ni de conversaciones habituales de una persona que esté con otra. Por ejemplo, que tú y yo estemos un café y me diga, Euric, ¿cómo tú ves el país? ¿Cómo tú ves la corrupción? Entonces, ¿cómo ves esa lucha anticorrupción? ¿Cómo tú ves la corrupción a nivel general? No solamente del pasado, que solamente se habla, mira, en el pasado se hacía esto, pero actualmente hay mucha corrupción también. Entonces, ¿qué tú opinas de esa corrupción y cómo influye eso en el modus vivendi de las personas? Que dice, bueno, pero si fulano está robando, si fulano está haciendo lo otro, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Sí, fíjate, yo tengo un amigo que en estas últimas semanas ha estado diciéndome que nosotros tenemos esa corrupción de la herencia española. Y no puede estar más de acuerdo, porque quienes llegaron y tocaron tierra en República Dominicana fueron un grupo de personas que no necesariamente eran vamos a decir que los más formados. Aparte, que lo que se hizo en la isla fue un tipo de saqueo en muchos aspectos, no en todos, porque también eso se tergiversa. Y que aparte, dentro de esta cultura también española hay muchas características que nosotros tenemos que no nos damos cuenta. Por ejemplo, grabamos algo hace unos minutos y una de las personas decía que nosotros, ¿de dónde nosotros tenemos la costumbre de comer telera? Dice, ¿cómo de comer telera? Porque aquí, ¿de dónde sale eso? No, dice uno, nada, alguien que lo puso ahí se veía bonito y de ahí se fue replicando. Dice, cónchale, ciertamente nosotros adoptamos cosas que no sabemos cuál es el trasfondo, pero las practicamos como una constante. Claro. Y cuando vemos la sociedad, porque ahí es donde quiero aterrizarlo, cuando vemos la sociedad dominicana, no un tema de que el político es corrupto, no un tema de que equipartido es corrupto, es que la sociedad se ha convertido en corrupta. Y a veces uno no lo asimila de esa forma porque no quiere echarse la cuava arriba. Dice, no, el corrupto no es el político, pero todo el tipo que se sube en una acera manejando, todo el tipo que se parquea mal, todo el tipo que se pasa una fila, todo el tipo que se coge un huacal de cerveza porque un camión se accidentó. ¿Robarse un semáforo? Que se roba un semáforo, es un corrupto igual que el político. El impacto de esa corrupción es diferente. O sea, sí. Ok, perfecto. Tú no eres... El impacto de tú robarte un semáforo no es el mismo que tú robarte $1 millón de pesos. Pero las dos acciones son dos acciones igualmente corruptas. Entonces, la corrupción en nosotros ya, y lo he dicho en varias ocasiones, ya es endémica. Inclusive, y sé que has escuchado la frase que dicen, pero tú si eres pendejo que no te aprovechas. Tú si eres pendejo que no coges eso. Tú si esta es tu oportunidad. Exacto. Ahí es que tú tienes la oportunidad para tú sacar cuarto. Entonces, realmente, y ahí sí hay una culpa en parte a los grupos políticos o quienes ejercen la política o la practican, que es que no hemos movido la sociedad ni direccionado a la sociedad a mejorar esa forma de pensar. Claro, porque les conviene. Sí. Porque si yo tengo una sociedad corrupta, una sociedad que por un puesto, por un beneficio o por 500 pesos y un picapollo, me va a apoyar. Y lo que tenemos es, vamos a decir que en el panorama tenemos una sociedad que ve la corrupción como algo normal, un grupo de líderes políticos, independientemente de los partidos, que no le interesa mejorarlo porque se aprovechan, y otro grupo de personas que ve y pesca en río revuelto para sacar dinero del erario que constantemente se sigue incrementando. Sí. Entonces, cuando tú tienes esa fórmula, eventualmente la sociedad no va a funcionar. Y es lo que estamos viendo. Uh-huh. Una sociedad desconectada, descuidada,
practicando la corrupción de manera natural y que no necesariamente le interesa cambiar porque la gente que dirige las políticas públicas no son gente de Estado. Entonces, a ver si voy entendiendo para ir enlazando. Entonces, Euric, la meritocracia mató al pegue, como dicen. Al pegue. O sea, O el sea, pegue estar pegado. O el pegue mató a la meritocracia. hace mucho, en mi criterio por lo menos, Sí. hace mucho que ya es así. Porque, por ejemplo, Y perdón, a los amigos que nos están viendo por YouTube, pegue me refiero a estar pegado, a tener una cuña política o económica en un sector para que entonces entremos a través de un partido político. exacto, porque, por ejemplo, el pegue no está en lo público. Vamos a lo pragmático. Sí. A un empresario X, aquí en Santo Domingo, que lo he visto más desde que me mudé para acá, a un empresario X le hace más sentido el amigo de un amigo que alguien que tenga las aptitudes en papel. Aquí no existe una cultura de verificación. Aquí llega un tipo con un currículum o una tipa con un currículum que dice yo me gradué en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, y es amiga de fulano y nadie verifica nada. Nadie. Ponla ahí, ¿cuánto tú me vas a cobrar? 200,000 pesos, ponla ahí, que tú eres que sabes, porque mi amigo me recomendó. Y cuando viene a ver, esa persona tiene una información falseada. Sí. Que pone, yo me gradué de tal vaina, lo que hizo fue un diplomado. Y cuando llega, consolida un equipo, Sí. y ese equipo que sí es técnico, que sí está formado, que sí es capaz, pues entonces empieza a implementar cosas y esa persona se lleva el bombo. Y ese pegue se ve ahí. Y lo vemos en todos los aspectos de la vida nacional. Igual, yo quiero poner una vaina de motoconcho, por ejemplo. Ah, no, el que está pegado con el amigo del político es el que va a tener el permiso. O el sindicato que está pegado con ese político, que muchas veces no está ligado al transporte, pero tiene la conexión de. Exacto. Entonces, la meritocracia, hasta en la misma universidad. Los profesores en las escuelas también. A la muchacha que le hace ojito, o al muchacho, en el caso de que tenga una acción diferente, ellos lo pasan. Dice, pero ¿y por qué fulana pasó? Ah, no, es que fulana le dice hola y le dice mi amor, y yo le he visto con él ahí en un sitio. Y eso pasa en las universidades. Sí. Entonces, al final, la meritocracia está quedando, no es que ha desaparecido, porque hay cosas donde sí se implementa, pero la meritocracia está quedando de último en la carrera del desarrollo. Y lo peor del caso, que dentro de la política no se habla de una meritocracia o una necesidad de tener meritocracia para un patrimonio personal, sino para cosas de Estado. Y ahí es donde se ve el problema. Por ejemplo, esta mañana, cuando grabamos este episodio, yo publiqué un hilo en X donde señalo o explico cómo República Dominicana tiene una tasa de crecimiento constante del parque vehicular y cómo nosotros tenemos un 56.4% más de motores, pero nuestras ciudades no están condicionadas para motores. Sí. Entonces es una locura. Pero cuando tú no tienes meritocracia, tú no tienes gente guiando la estructura de la ciudad sin meritocracia, tú no lo piensas. Entonces tú dices, ok, nosotros tenemos un desorden con los motores. ¿Pero por qué tenemos un desorden con los motores? Aquí no hay motovía. Tú tienes un montón de motores circulando y que se está convirtiendo en el transporte de preferencia, hasta yo lo estoy usando, porque tú evitas el tapón. Pero la ciudad, a pesar de que tiene 3 millones de motores, no está pensando en cómo tú crear motovías, en cómo tú viabilizar, en cómo tú dosificar para que ellos no anden entre los carros como que son Rambo. Entonces, al final, en lo público tiene un impacto mayor porque no se trata de un patrimonio privado. Sí. Y eso es lo malo, porque las políticas públicas que estamos viendo a largo plazo, sin meritocracia, son políticas públicas de chabacanería. De que a mí se me ocurrió poner una ciclovía en la Bolívar. No pongo una ciclovía en la Bolívar, pongo una motovía. Por que te ejemplo, funciona como mal. nuestro amigo que le mandamos un saludo a Mateo Morrison, a Milton Morrison, perdón. Mateo Morrison es otro. Su padre, realmente. Sí, Milton Morrison, que nos dice que salgamos 4 horas antes, 3 horas antes, y que utilicemos el GPS. Entonces, resulta contraproducente cuando tú sales con GPS y aún así te encuentras con los mismos tapones. O sea que... Y yo que vivo en Punta Cana, te puedo decir, que lo comentábamos fuera del aire, de la cantidad de tapones que ya hay. Yo, por ejemplo, hoy me tomo 15 minutos para llegar de mi lugar de trabajo a mi casa y ayer me tomé aproximadamente 1 hora. Y seguirá poniendo peor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y lo mencioné hablando respecto a Santo Domingo, este, norte y oeste, las ciudades, Santo Domingo Este, pero de manera particular, está creciendo de la misma forma que el distrito. El distrito no creció pensando en cómo ser ciudad. El distrito creció porque a un grupo de gente se le ocurrió hacer comunidades. Y Piantini, Naco y toda esa zona se hicieron porque alguien se iba a beneficiar, cogieron una franja, montaron un montón de edificios y ahí están hechos. Sí. No necesariamente porque alguien pensó, ok, ¿cuánta gente va a vivir aquí?
¿Cuántos vehículos habrán aquí? ¿Cuántas calles yo necesito? ¿Cuántas paradas de autobús yo necesito? ¿Cuántos parques yo necesito? No se pensó así. Por ejemplo, aquí hay barrios entre franjas que te acumulan una densidad poblacional que tú te asustas. Yo me he metido a esos barrios recientemente y yo, Dios mío, ¿y qué es Ya esto? que hablamos de barrios y de residenciales, Euric, Uh-huh. hay una parte que yo quiero hablar y es del crecimiento personal o aspiracional de una persona versus el espejo que se ven en los políticos. Entonces, ¿cómo la corrupción, Euric, a tu parecer, influye a que una persona tenga un crecimiento aspiracional basado precisamente en la corrupción? O sea, que yo sea un, como dicen por ahí, un ninguneado, me mude en un lugar donde vivan personas de un estatus y un nivel económico más alto, pero yo no tenga la forma de manejarme ni de actuar que quizás lo tenga ese lugar. Entonces, ¿cómo va de la mano ese tema de la corrupción, de este desorden que hay, que el ordenamiento territorial no existe, como hablamos ahora del transporte? Hay lugares donde se hace un residencial mensual Sí. y se crece en base al desarrollador, pero no se hacen vías alternas para que eso pueda darse sin mayores contratiempos, como el caso de Punta Cana, Verón y un sinnúmero más. Y aquí en Santo Domingo también se da. Entonces, ¿cómo tú ves esa parte, Euric? Problemática y tal vez no entendemos la dimensión. O sea, como sociedad, como nación y tal vez los políticos sí lo saben, pero no les importa porque en todo se mueve algún tipo de beneficio. Porque a veces como vamos a decir que se da que alguien va a hacer algo y dice, pero dale un apartamento a fulano y él te va a dar todos los permisos, no hay problema con eso. No digo que sea el caso, pero podría suceder. Claro que sí. Peligroso y mal lo veo. ¿Por qué? Porque el aspiracional del joven, el año antepasado, se hizo una encuesta en Latinoamérica de cuál era el aspiracional de los jóvenes. Entre 24 y 16 años, si mal no recuerdo. Y el 70% de la gente decía que quería ser youtuber e influencer. Ese es el aspiracional. ¿Pero por qué ellos tienen ese aspiracional? Porque ellos ven a un individuo que se tatúa amable en la frente y ese individuo de pronto está facturando con marcas y está teniendo una movilidad social. Lo que él no logró estudiando, lo que él no logró yendo a la escuela y a la universidad, Sí. gana 6, 7 veces más sencillamente porque se fue viral. Generando miles de views. Exacto. Y otro individuo que se afeitó la ceja diciendo, yo quiero que me lleven a tal sitio porque yo necesito llegar ahí, porque yo quiero ser viral. Pero él no quiere ser viral por ser viral. Él quiere ser viral porque él ve en ser viral una opción para él facturar un dinero que él no puede producir. Sí. Entonces, ¿qué sucede? A medida que nosotros vamos adoptando estos comportamientos como buenos y válidos, como la cultura del colmadón, como la cultura del desorden, como los kitipón en los carros, y que más grupos sociales, vamos a decir, de mayor capacidad adquisitiva y educación, lo validan y lo aceptan por chabacanería, por pertenecer o por lo que sea, la sociedad se va envolviendo en una simbiosis natural que ya existe, donde el desorden es la norma. Y por eso andamos como un grupo de chivos sin ley. Sí. Y como el desorden es la norma, pues el aspiracional se convierte en ser un desordenado. Entonces, hay muchas personas que creen que el mal de todos los males es la cultura urbana. Una persona que cante dembow, que siga a tal o cual exponente urbano, se dice, bueno, ese representante, ese artista urbano o esa artista urbana, quizá la muchachita del barrio quiere ser como esa artista urbana, el muchacho del barrio o el delivery quiere ser como ese artista urbano. Entonces, sin personalizar, Euric, ¿qué tan real es que se piensa que un artista urbano es un loquito, pero no, son verdaderos influencers? Porque sí, si un artista urbano, por ejemplo, un Bulín, para ponerte un ejemplo, Bulín 47 salió de las redes sociales. Sí, de 7 pollos. Entonces, y ya miren lo que se ha convertido. Entonces, sin denostar, lógicamente, todo lo que ha hecho, porque tiene su estilo particular y peculiar. Pero, ¿qué tan real es la percepción de la gente de que entiende de que la cultura urbana, de que un exponente urbano es el culpable de la degradación social que hay actualmente? Mira, la industria del entretenimiento, y ya vamos a decir que el parámetro de la cultura a través de la industria del entretenimiento, porque así lo quisieron los gringos y lo lograron, no solamente aquí, en diferentes partes del mundo, ha logrado o ha provocado que la cultura urbana forme parte de la estructura moral y ética de la gente. Y me explico. Por ejemplo, a veces tengo discusiones con personas que me dicen, es que yo escuché La Gasolina cuando yo era joven, yo escuché esa música, yo salía a los parties
y yo no soy un desordenado como son esta gente. Yo le digo, claro, tú escuchaste eso dentro de un seno familiar estructurado. Tú escuchaste eso sobre una base moral y ética. Tú escuchaste eso sobre valores. Por ende, para ti eso era simple entretenimiento. Entonces, ahora no se está dando el caso. Ahora se está dando el caso de que todo lo que envuelve la cultura urbana, porque no es la música, no es el ritmo, no es la gente, es la cultura. Por eso es una cultura, la cultura urbana, que incluye una forma de vestir, una forma de hablar, un ademán, una forma de ponerse la cara, hasta de pintarse las uñas. Esa es la cultura urbana. Esa cultura se ha convertido en la prima identidad de muchos jóvenes porque ellos no tienen una base. Porque si uno suma la cultura urbana como base del entretenimiento y la cultura urbana sobre un conjunto de jóvenes nacidos y crecidos en hogares monoparentales, criados por los abuelos con padres, o sea, padres masculinos, irresponsables porque así fueron incentivados, y madres, adolescentes o preadolescentes o muy jóvenes, te da como resultado lo que estamos viendo. Sí. Y no es que la cultura urbana sea el mal de todos los males. No, claro que no. Es la variable principal, diría yo. Es la X que nosotros deberíamos buscar. ¿Por qué? Porque la cultura urbana te influye en el comportamiento, en las actitudes, en el consumo, en la estructura social y en el aspiracional del joven. Porque el joven que está en Capotillo, bailando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, un dembow que él no entiende, ese joven que está en Capotillo, él está haciendo eso porque esa es su estructura psicoemocional. A quien escuchaba la gasolina en el 2000, que su papá lo enseñó a estudiar, que su papá lo enseñó a ganarse el peso honradamente, que su papá lo enseñó a trabajar, ese lo escucha por entretenimiento. Sí. Pero él tiene una estructura moral que le proveyó su familia. Entonces, en ese mismo deseo también de los gobiernos de tener control y sentirse padre de los adolescentes y de la gente y de los jóvenes, pues han dejado que esto fluya, porque ese que no tiene padre, que no tiene identidad, que lo moldee cualquier cosa, significa que cualquier cosa también lo conquista para un voto y me da poder para controlarlo a él mismo. Sí, correcto. Entonces, tal vez no es el mal de todos los males, contestando tu pregunta, pero sí forma parte importante en las cosas que nosotros debemos mejorar y que no debemos permitir que se expanda. Porque cuando una actitud cultural se hace tan grande, la adoptan los tomadores de decisiones. Sí, eso es así. Y ahí es donde está el problema. Eso es correcto. Ya finalizando, Euric, y agradeciéndote a ti que me estreno en YouTube con la plataforma 180 grados. Agradecerte nuevamente las veces que te he solicitado, tanto en X, que es donde nace el espacio de Juan Manuel Podcast, y ahora en YouTube. Siempre me ha dicho que sí, así que agradezco. Y quiero que este 2025, no solamente para ti, sino para todos, sea un año de mucha prosperidad, de mucha tranquilidad, y que, como dicen, Eury se queja mucho, pero Eury se queja con su razón. Entonces, que hagan que tú no te quejes tanto. Sí, mira. Que lo logren. Te cuento que, y ya finalizando, yo he estado estas últimas 3 semanas, alguien que me acompaña, que ha estado conmigo, sí, preguntando, yo quiero encontrar algo que yo pueda felicitar. O sea, yo no quiero ver todo lo malo en todo, pero es que cuando yo miro el panorama, todo tiene un tigraje. Todos los planes, cosas, ideas. Tú dices, el acuerdo de cielos abiertos. Sí, pero ahí hay algo. En esto, ahí hay algo. Ahí se están buscando un dinero, están haciendo tal cosa, están haciendo tal cosa. Claro, uno no dice todo, pero lo sabe. Entonces, es como difícil no mantenerle el pie en el cuello, porque también parte de nuestra cultura, que nosotros accionamos con el pie en el cuello, los dominicanos. Sí. Y que los acólitos del PRM sientan y entiendan de que no se le está dando piña porque son los que están ahí, sino que hablaron mucho. Dijeron muchas veces no a la corrupción, no a la impunidad. Entonces, cuando vemos estas cosas que ya sobrepasan lo normal, uno se indigna. Y de eso se trata. Claro, son 115,000 y pico de empleados públicos nuevos y uno no sabe en qué están. Exactamente. Entonces, Euric, agradecerte, hermano. No. Como te dije, una feliz Navidad, que este 2025 sea de mucha paz y muchas cosas buenas. Y de verdad, gracias por permitirme ser parte de este estreno aquí en YouTube. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Más que un honor ser la primera persona que entrevistas aquí. Un honor. Muchísimas gracias.